un lector de Así Prensa en Costa Rica nos hace una consulta que da pie para un comentario muy importante sobre la actitud que debemos tener los católicos cuando se pretende cuestionar nuestra fe. Este amigo plantea el problema que le saca en cara, digamos así, un profesor universitario agnóstico, ¿no? No tiene ninguna religión, es agnóstico básicamente, y que saca de pasada dos temas, y algunos más, dice este amigo, y señala, entre ellos, que existe un banco de Dios, ¿no?, donde pareciera ser que no usan muy bien los fondos económicos con sede en el Vaticano. En otras palabras, que es un lugar corrupto. Y además dice que el Papa Benedicto XVI fue estratégicamente colocado como Papa y que ya se sabía de antemano que sería Papa, ¿no? Y que todo esto es por una serie de manejos económicos y políticos. Y este amigo nos dice que él no sabe qué cosa contestar porque no tiene conocimiento. Vamos primero a los hechos y después a lo que yo creo que tiene que ser la actitud que tenemos los católicos y que debemos tener los católicos frente a este tipo de cuestionamientos. En primer lugar, no existe un banco de Dios. Un banco de Dios sería un banco que Dios ha fundado. Yo no lo conozco. De repente, si el Señor me concede ir al cielo, encontraré un banco ahí, pero un banco de Dios acá no existe. Lo que existe, probablemente este señor se haya querido referir en su ignorancia, y subrayo el hecho de su ignorancia, porque si supiera, hubiera dado más detalles, ¿no? Lo que debe haber estado hablando en su ignorancia se debe haber referido a algo que se llama, entre comillas, Banco del Vaticano, que no es propiamente un banco. Se trata del Instituto para las Obras Religiosas, Instituto per le Opere Religiose en italiano, y que se conoce por sus siglas IOR. El IOR está presidido por uno de los más conocidos y respetados conocedores del mundo financiero europeo, que es además un gran católico, un hombre ya retirado del mundo de las finanzas y dedicado generosamente, porque digamos el sueldo que recibe es minúsculo, para no decir ridículo, es simplemente simbólico, dirige este instituto financiero que está además supervisado por cardenales de todo el mundo. Hay un cardenal africano, un cardenal latinoamericano, un cardenal norteamericano, uno europeo y uno del Vaticano en el directorio. Este directorio no ve necesariamente los detalles de las operaciones financieras, pero sí ve que la moralidad, la transparencia de las actividades del IOR estén por encima de cualquier duda. El IOR no es propiamente un banco, no tiene sucursales, no tiene tarjetas de crédito, no hace préstamos, no levanta fondos prestando dinero a empresas, por ejemplo, o a individuos, etcétera. Lo que hace es básicamente proteger el dinero de los católicos. ¿De qué manera? Usted, yo, cada uno de nosotros, cuando colabora con la Iglesia, cuando colabora, por ejemplo, con el óbolo de San Pedro, con el dinero para Tierra Santa, está esperando que ese dinero ayude a la Iglesia, ayude a los católicos, ayude a las misiones, por ejemplo, el dinero del Domum o el dinero de las vocaciones. Y justamente lo que hace el IOR es que ese dinero esté protegido. ¿Cómo? Cuando el dinero llega, hay que protegerlo de las múltiples complejidades financieras, los cambios en las monedas. Por ejemplo, si todo el dinero estuviera en dólares, el dólar de pronto pierde terreno frente al euro y nuestro dinero, tu dinero, el dinero de la Iglesia, de los católicos, se vería disminuido simplemente por un fenómeno financiero en el mundo. Si estuviera todo en euros, probablemente sufriría también las consecuencias de la caída del euro. Entonces, básicamente, lo que hace el IOR es asegurar que este dinero no pierde su valor, ni siquiera cuando hay una caída estrepitosa de los valores financieros en el mundo como el que recientemente ha sucedido. Es sorprendente señalar que las organizaciones más eficaces financieras del mundo han logrado mantener sus pérdidas en un año donde todas las organizaciones financieras han perdido dinero, ha logrado mantener sus pérdidas
en el 30-35%. Bueno, el IOR ha mantenido las pérdidas en el 4%, es el más bajo en el mundo, gracias a la eficiente acción financiera para proteger este dinero, para protegerlo de los cambios económicos y protegerlos también de la inflación, por ejemplo. Si hay una inflación sostenida, digamos así, del 4% en el mundo, el IOR procura que las ganancias que generen este dinero cuidado esté por encima del 4% para mantenerse por encima de la inflación, y así el dinero de los católicos valga. Y cuando llegue a Tierra Santa, cuando llegue a los misioneros en el fin del mundo, cuando llegue para mantener las vocaciones en los seminarios, ese dinero no se haya pulverizado por consecuencia de los cambios económicos del mundo. Eso es lo que hace el IOR. Y ese dinero es administrado transparentemente, se presentan informes constantemente y en consecuencia es imposible decir que ahí hay malos manejos. Hay malos manejos muy probablemente en el banco donde este profesor que cree hablar con superioridad moral respecto de la Iglesia Católica tiene su dinero. Pero es muy fácil pues ser un académico protegido por una institución educativa con un sueldito bien recibido, ¿no? Y echar el dedo y señalar a otra institución. Respecto del segundo argumento de que él sabía que ya estaba fijo que el Papa Benedicto XVI iba a ser elegido, bueno, él debe ser un genio y tener una bola de cristal, pero me gustaría saber si es que este profesor pronosticó antes de la elección de Benedicto XVI que el cardenal Ratzinger iba a ser elegido Papa, porque si es que no lo hizo, entonces no tiene autoridad moral para decir que ya se sabía, porque justamente todos los medios de información, los sectores en la Iglesia Católica y fuera de ella reaccionaron con sorpresa absoluta, porque justamente uno de los menos esperados para ser elegido Papa era Benedicto XVI, era el cardenal Ratzinger, por la pésima prensa que se le había hecho, ¿no? El perro guardián de la fe, el cardenal Tanker, el Panzer cardenal, la pésima prensa que se le había hecho. Así que cuando uno viene a decir a posteriori, después de los hechos, sí, todo el mundo sabía, ahí simplemente vale la pena hacerle una serie de preguntas. Y aquí entro al tema que verdaderamente me parece fundamental. Los católicos hemos desarrollado un complejo de inferioridad que es inaceptable. Nosotros los católicos no tenemos por qué tener el complejo de inferioridad, y ese complejo de inferioridad se combate combatiéndolo, es decir, con coraje y con energía, ¿no? Una persona que está en medio de la calle y porque las personas son distintas que él, porque va a una ciudad donde todo el mundo es más alto, por ejemplo, la única manera como combate su complejo de inferioridad es que se imponga sobre ese complejo y actúe con normalidad y con suficiente aplomo, no con soberbia, no con prepotencia, simplemente con aplomo, ¿no? Y hay que recordar un tema fundamental. Los enemigos de la Iglesia Católica se han acostumbrado al complejo de inferioridad de los católicos y en consecuencia basta una afirmación tan ridícula, tan inconsistente, tan impropia de un profesor universitario de decir sí hay un banco de Dios donde pasan cosas no muy santas, para que el católico se sienta no solamente avergonzado, sino que sienta que él es el que tiene que ir e investigar para venir a argumentar, cuando no es así. La responsabilidad de presentar pruebas está del lado del que acusa. Si este profesor tiene algo que decir sobre la moralidad del banco, que él lo justifique. Si el profesor de pasada dice sí hay un banco de Dios, miren, basta que alguien diga eso y por puro sentido común, el católico no tiene que saber nada, no tiene por qué saberlo. Basta con que le diga, disculpe profesor, ¿es un banco de Dios fundado por Dios? ¿O el Vaticano lo ha creado y se llama Banco de Dios? Lo más probable es que el profesor no sepa absolutamente nada, no sabe si se llama, si no se llama. ¿Por qué? Porque lo ha leído en un titular de pasada, donde un periodista ha utilizado el término Banco de Dios para referirse al Banco del Vaticano, que además, como digo, no es un banco, es una institución financiera, ¿no? Entonces, basta con que él diga eso y pasan cosas no muy santas para decirle, disculpe, ¿se refiere usted al Banco del Vaticano? Así, ¿dónde funciona? ¿Cómo funciona? No va a saber. ¿Y dónde tiene sus sucursales? No va a saber.
¿Y por qué hay cosas no muy santas? ¿Qué sabe usted? Bueno, que han habido malversaciones. ¿Ah, sí? ¿De dónde lo sabe? Ah, porque he leído algunos artículos. ¿Ah, sí? ¿Y le consta? No, ¿está seguro que no es prensa hostil al Vaticano la que le escribe? Basta con algunas preguntas para que la persona tenga que presentar pruebas. El católico no tiene que conocer todos los detalles de las cosas que hablan los enemigos de la Iglesia. No tiene por qué salir corriendo. Voy a averiguar sobre el IOR para venir con una respuesta. ¿Por qué? Porque la próxima vez tú te has preparado sobre el IOR. La próxima vez el profesor ya no va a hablar del IOR, va a hablar de otra cosa. Sí, que todos los misioneros son unos ladrones, ¿no? ¿Y cuál va a ser tu reacción? ¿Vas a salir corriendo otra vez a investigar si los misioneros son ladrones? Y así los católicos vivimos avergonzados tratando de conseguir pruebas, incluso como si las pruebas las necesitáramos para nosotros mismos, porque dejamos de creer o nuestra fe se debilita porque un sujeto así hace este comentario a la pasada. Los católicos, número 1, no debemos tener complejo de inferioridad de ser católicos. Y número 2, tenemos que recordar constantemente y tener el coraje contra ese complejo de inferioridad, superando ese complejo de inferioridad. Tenemos que exigir la prueba del que habla. Cualquiera que habla así de pasada, que presente pruebas, ¿no? Si no presenta pruebas, entonces no puede argumentar. Así de sencillo. Los católicos tenemos que acostumbrarnos a superar ese complejo de inferioridad. Que tengas un buen día.